Hola, muy buenas tardes. Yo soy Fátima Danay Pérez Retama y en esta ocasión les hablaré sobre la distinción de dos conceptos surgidos en el formalismo ruso, la fábula y el sujet. Primero tenemos que tener en cuenta algunos puntos. El formalismo ruso surge a partir del Círculo de Lingüístico de Moscú en 1915 y la Sociedad para el Estudio de la Lengua Poética en 1916, coincidiendo con el desarrollo del formalismo y futurismo, dándole a la palabra una autosuficiencia. El formalismo va en contra del positivismo histórico y la crítica impresionista. Trata de establecer una ciencia que se interese por el hecho literario, para enfocarse en la estética de la obra. La literatura se caracterizaba por la desautomatización del lenguaje, es decir, usar la lengua que comúnmente utilizamos en un contexto cotidiano de maneras distintas. También se interesa por las cuestiones más formales y le da el protagonismo al procedimiento literario. El núcleo de la conceptualización del formalismo ruso es la literariedad, es decir, lo que hace a un texto ser literario. En otras palabras, los rasgos distintivos que la acompañan. En segundo lugar, ambos conceptos, tanto fábula como sujet, son abarcados por dos autores. Por una parte está Shklovsky y por la otra está Tomaszewski. Para Shklovsky están los hechos que se cuentan, hechos que en sí mismos son independientes del material literario, es decir, la fábula. Y por otra parte, tenemos la manera en que el cuento o la novela nos presentan estos hechos. Tal manera, configura el material propiamente literario, es decir, el sujet. La fábula son los hechos desnudos e independientes de su posición en la narración, mientras que el sujet es la manera como la novela nos presenta esos hechos. Tomaszewski apunta a que la descomposición de un tema en partes lleva a los motivos que son indivisibles. La fábula para él es el conjunto de los motivos en su conexión cronológica. Estos deben contar con la alineación temporal y con la causal, es decir, la causa y el efecto. El desarrollo de la fábula se efectúa mediante la introducción en el relato de algunas personas, es decir, los personajes, que están ligados entre sí por acciones o por el mismo relato. Se insertan también las marcas de tiempo que se comunicarán al lector. La base de la fábula es el conflicto, es decir, el paso de una situación a otra. Por lo general, al final de la fábula hay una situación en donde los contrastes se resuelven. A esto se le llama el desenlace. La relación entre los personajes constituye esta situación o las situaciones que se dan en la obra. Tenemos algunas obras con fábula, que son el cuento, la novela y el poema épico, mientras que el sujet sería la ordenación literaria de dichos motivos. Nombra cómo el cuento o la novela disponen de los hechos narrados. Esas unidades pueden ser identificadas como situación, es decir, la correlación de los personajes en un momento determinado. Desarrolla varias líneas narrativas que pueden o no ser simultáneas. Un conjunto de situaciones da paso a otras, pero este tránsito no representa necesariamente una evolución cronológica. Se considera el sujet como procedimiento del extrañamiento y depende de la reconstrucción que se realiza de la fábula a partir de su descomposición desde la unidad temática y el motivo. La particular combinación de los motivos va a construir la estructura temática de una obra, ya sea anacrónica, es decir, en contra de lo cronológico, una analepsis, que es una vista al pasado, o una prolepsis, que es una vista al futuro. Ambos autores nos presentan el mismo concepto con distintas palabras. Sin embargo, entre estos, tanto entre la fábula como entre el sujet, establecen una relación. Ambos aparecen en un texto narrativo, pero, como ya se ha visto, no es lo mismo. Dentro de esta conexión, según Asensi, se da en dos tipos. Una, que el sujet se apoya en la fábula, es decir, tienda a coincidir con ella, reproduzca sus acciones en el orden de espacio temporal y semántico que le son propios. La convención del siglo XX trata de presentar la fábula como fábula, de forma objetiva y transparente, de manera que el lector tiene la ilusión de estar asistiendo en mayor o menor medida a los hechos que se cuentan en orden natural, es decir, cronológicamente.
La cohesión de los elementos viene dada por el orden natural y la semántica de sus acciones. La segunda es que el sujet vaya más allá de la fábula y se basa en los elementos distintos de la semántica de las acciones, como dice Tinianov, en los elementos estilísticos. El sujet trastoca el orden de la fábula, la altera y quizá la hace desaparecer de manera que el lector tiene que buscarla. Se trata más de una novela experimental ejemplificada en las narraciones expresionistas. La cohesión del material dispuesto por el sujet viene dada por elementos relacionados con la dimensión fonética, fonológica y expresiva del lenguaje empleado en una obra, es decir, cómo cuentas los hechos. En el sujet participa otro elemento de vital importancia, es decir, el punto de vista, la perspectiva desde la que se narra un determinado acontecimiento, la manera como se dispone en una obra narrativa los hechos contados depende en gran manera del lugar desde el cual habla el narrador. Es decir, si el narrador es testigo, los acontecimientos se narrarán de una forma diferente a que si es protagonista u omnisciente. Los dos autores identifican formas de ordenamiento de situaciones, es decir, el cómo el sujet se contiene en la fábula y cómo la fábula contiene al sujet. La primera de estas es una construcción en escalera, modo en que la sucesión de las situaciones, que muchas veces son cuentos acabados de manera abierta, dan paso a la siguiente. En otras palabras, el final de una sucesión o de un microrrelato dentro de la narración da paso a la siguiente. Todo esto gira alrededor de un personaje del que se va conociendo su vida de forma habitualmente cronológica. La segunda es una construcción en rondel, en donde una situación o un cuento se amplía hasta cubrir la totalidad de la novela. Aquí, la sucesión de las situaciones no es necesariamente coherente, es decir, que puede haber saltos en el tiempo, de mentalidad de personajes o de ambiente. La tercera es una construcción en paralelo, donde el sujet desarrolla varias líneas narrativas que pueden o no ser simultáneas. Aquí, el conjunto de situaciones da paso a otras, pero el tránsito de una a otra no representa necesariamente una evolución cronológica. Es decir, puede haber una comparación entre una situación del pasado con una del presente o una del presente con una del futuro, o en dado caso, una del pasado con una del futuro. Y en la cuarta están contenidas las tres anteriores. En esta modalidad, las construcciones afectan a la narración como un todo. Existen construcciones que solo pueden afectar a una o más partes de la narración. La primera de ellas es un encuadre. Aquí, las situaciones de la narración pueden quedar dispuestas de manera simbiótica, es decir, sirviendo como marco de referencia a otras, que no necesariamente tienen que ir seguidas. La segunda es de singularización. Aquí los correlatos en prosa, de los que sucede regularmente en poesía, son narraciones en las cuales, en un momento determinado, aplica procedimientos de obstrucción de la forma, extrañamiento o singularización, es decir, que en un relato general se va enfocando simplemente en un personaje, en una situación o en una acción. Y finalmente, la siguiente es el desnudamiento. Aquí, la construcción parcial en la que el texto narrativo descubre el procedimiento de sus acciones es lingüístico. También puede utilizarse una retórica. Finalmente, y como conclusión, la fábula es la historia, el habla, el diálogo. Es decir, un diálogo entre los personajes, entre las acciones desarrolladas dentro de la novela o de la obra, mientras que el sujet es la trama, el argumento, el desarrollo literario, el cómo se van desarrollando y entrelazando estas situaciones. Eso es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, muchas gracias por ver.